5, 4, Cuatro, 3, 2, 1. Nina, me dices, y untas tus labios en mis senos. Nina, me dices y deslizas tus dedos, tu dedo cordial de la mano derecha sería más apropiado decir por mi vagina. Soy tan insegura, creo que ya te has dado cuenta, que a gritos te pido que me grites que me amas, que atrás de tu dedo está tu amor. Nina, me dices y muerdes mi lóbulo, nunca me preguntes de qué oído, hasta casi quedarte con él entre tus labios, en esa boca que has desprendido de mi sexo, como un niño cuando se afianza de una golosina y no hay poder humano que lo separe de ahí. Nina, me dices, y te sirvo los frijoles que preparé hoy por la mañana, cuando los guisé imaginándome cómo les pondré la salsa que compré en la tortillería para ti, para que lo disfrutaras tú, el amor de mi vida, mi sol. Bienvenidos al quinto capítulo de Ideoral. Muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo y acompañando a lo largo ya de este mes de proyecto. Un saludo a las personas que han estado al pendiente de las actividades, que nos han estado escribiendo. Quiero dar la bienvenida a los invitados del día de hoy. ¿Qué mesa? ¿Qué mesa tenemos hoy? Yo hice este podcast para tener esta mesa el día de hoy. Entonces esta gente que tengo aquí es los pilares de mi universo. Amigos, camaradas, así, gente que ocupa un lugarcito en mi corazón. Los quise invitar a esta mesa a debatir un tema pues que toca y conmueve, ¿no? Pero antes de pasar al tema, primero de mi mano izquierda, vamos a este lado primero. Sí. Alejandra Aguirre, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya Alejandra ya nos había acompañado en el capítulo 2, si no lo han visto, pónganle pausa y vayan a verlo, aquí los esperamos, no hay bronca. Alejandra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta. Para la gente que no te conoce todavía, cuéntanos de ti, quién eres, qué haces. Soy creadora escénica, trabajo de manera independiente y me gusta mucho platicar. Muchas gracias Alejandra, bienvenida, Gracias. un gusto tenerte aquí. De este lado, camarada, amigo, compañero, Abraham Yáñez. Abraham, bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues bien, aquí interesado en participar desde hace varios capítulos, apenas se pudo, y pues aquí con muchas ganas de ver qué se puede hacer. Iba a estar en el capítulo 1, pero no pudo llegar. Y luego en el 2, Sí, sí, el capítulo 1 estuvo aburrido, fue por su culpa. Pues señor, qué gusto por fin tenerlo aquí. Esta gente la van a haber seguido, acostúmbrense, aprendan a creerla, porque de verdad es gente que qué gusto y qué placer. Mi estimado, para la gente que no tiene el gusto de conocerte aún, platícanos quién eres, qué haces. Bueno, yo soy Abraham Yáñez, Abe Yáñez, pues no sé, hago muchas cosas. Tengo muchas ocupaciones. Yo creo que una cosa es pues la vida personal, la vida en los negocios, la vida profesional, los proyectos, y yo creo que hay un poco de todo. Y así a lo mejor poco a poco irán desvelándose para no hacer spoiler, pero pues aquí voy a estar constantemente. Vale. Ahí va a salir. 2 minutos hablando de ti sin decir nada, guau. ¿Qué? Hago muchas cosas. Bueno, pues el tema de hoy es una idea que he estado como masticando de un tiempo para acá. No tiene que ver tanto con el deseo como con la ausencia de deseo, ¿no? La meta o a donde quiero dirigir la charla es hablar de la asexualidad, ¿no? El espectro de a la sexualidad, que es pues la ausencia de deseo sexual, ¿no? Pero pues antes de hablar de la ausencia de deseo sexual, pues hay que hablar pues, de qué es el deseo, ¿no? Tal cual, qué implica el deseo, qué significa o qué hilos, qué motor, esa hambre, ¿no? La idea comúnmente aceptada es que los hombres disponemos de un deseo desmedido, de una situación así como muy intensa, pero para no divagar y como para poder tener un poquito de orden, me gustaría comenzar con una cita
de una organización que se llama Mujer y Salud en Uruguay, MISU por sus siglas, que es una organización no gubernamental feminista cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de género. Encontré en su sitio web un documento muy interesante que hablaba pues, de toda esta cuestión del deseo sexual y de cómo se expresa, y citándolos un poco, dice: el deseo sexual es una emoción, un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo con otras personas. Nos motiva a relacionarnos, a compartir intimidad, a mantener relaciones afectivas y sexuales, a disfrutar y pasarla bien, a sentir placer, etc. Junto con la atracción y el enamoramiento forman lo que se le conoce como sentimientos sexuales. Sentimientos que constituyen un magnífico patrimonio de la sexualidad humana y que regula esta durante toda nuestra vida. Entonces, arrancamos potente, ¿no? O sea, el deseo como una emoción, como un impulso, ¿no? Como algo que no se controla y no se dirige como de forma lógica, ¿no? Okay. El deseo como motor. El deseo como motor, ¿no? Hay algo ahí. Bueno. Como motor, eso. Fuera de lo sexual, pues también existe el deseo, ¿no? Esa gana como de poseer, quizá un poco como de... Es que, bueno, yo creo que depende mucho del marco categorial desde el que se aborde el concepto. Hablar de deseo sexual me parece muy específico, pero tomando la palabra deseo como tal, está desde esa perspectiva como de carencia, ¿no? De vacío de algo que genera por el mismo vacío, esa atracción por vacío, o sea, por necesidad de cubrir esta parte que vendría a ser lo buscado, ¿no? Y ya, pues, la categoría que quieras, sexual, material, afectivo, lo que tú quieras, previo al deseo. Entonces el deseo es como mecanismo del ser para generarse aquello que no tiene, algo así. Eso es como lo que yo podría entender, pero específicamente desde el aspecto sexual, pues yo creo que es como pues bastante diverso, ¿no? Como decías en un principio, está como muy canonizado, muy popularizado que el hombre sea de un deseo sexual muy intenso, frecuente, descontrolado, que lo motiva e incluso genera muchas aberraciones, pero pues sí creo que está muy descontextualizado, ¿no? A lo mejor históricamente, a lo mejor sí, pero no creo que sea un asunto meramente masculino, sino humano y en proporciones completamente variadas. Es lo que yo puedo decir de inicio, pues, respecto al deseo. Dentro de entiendo que dentro de ciertos aspectos categóricos, el deseo, hablando de salud mental, es categorizado como un indicador de salud. No hablo de un deseo sexual, sino de un deseo como motor, el deseo de tener ganas de autoprocurarse, ¿no? Ajá, y creo que, no sé si por ahí iremos en algún momento, se ha relacionado también la salud sexual con la presencia del deseo, o sea, y que pareciera que no puede existir, que no puede existir la una sin la otra, y es donde deja y patologiza y deja fuera y excluye otras orientaciones y formas de identificarse de personas que carecen del deseo sexual. No sé si un poco iremos por claro, ahí. ¿no? Pero, o sea, entendido desde la línea de la homeostasis, que es decir, el equilibrio relativo a la naturaleza o de lo vivo, el exceso desmedido genera enfermedades y el exceso ausente genera enfermedades, ¿no? Entonces... Pero exceso con referencia a qué, o sea, la medida no es universal. La medida, el sentimiento de satisfacción, el sentimiento de carencia o el sentimiento de exceso, pues es individual, ¿no? No es una medida universal que se pueda medir con regla y centímetros. No. Es una situación propia. Entonces, el deseo, por lo tanto, no va a tener una medida estándar. O sea,
La, Incorrecta. exacto, la forma en que los individuos sentimos deseo son de formas tan vastas y tan variadas como los mismos individuos. Es una emoción que no se controla, que finalmente se manifiesta por múltiples razones. Y estoy de acuerdo, definitivamente tiene una base biológica. La estimulación sexual o la atracción sexual comienza pues, a través de las hormonas, ¿no? Oxitocina, norepinefrina, todas estas cosas que pues, me empiezas como a estallar por ahí. Sí tiene una base biológica, una base pues muy pues, de la tripa, ¿no? Pero va más allá, ¿no? O sea, Trasciende la tripa. trasciende la tripa y también pues es muy abstracto, o sea, ¿cómo podemos hablar de deseo si no estoy seguro que estás sintiendo la misma cantidad de deseo que yo? Es como preguntar qué tan azul es el azul o qué tan verde es el verde, ¿no? Okay. Ahí es este espectro de la biología, ¿no? Que tu percepción de la idea general del deseo como tal, pues está permeada por tu propia biología, ¿no? Pero a eso se le suma todo el constructo pues cultural también, ¿no? Okay. Entonces, retomando un poquito acá para no despegar tanto el avión, dice que la lectura del Misu dice que es un estado interno, hablando del deseo, que mediatiza la existencia humana y nos impulsa a la búsqueda de contacto y a la interacción sexual. Lo que decías, ¿no? Se espera que una persona Tenga deseo. plena o salubre en el aspecto sexual sienta deseo, sienta atracción hacia otras personas, ¿no? Ese sentimiento tiene una fuerte raíz biológica, por lo que en la adolescencia, con el aumento y cambios hormonales, se vive muy intensamente. Pero el cómo se vive y de qué manera se satisface dependen mucho de factores de tipo personal, relacional y cultural. Claro. Totalmente. Ahorita que mencionabas esto acerca de que se asocia con un deseo más fuerte o más presente en el género masculino, fíjate, a mí me parece que tiene todo que ver esta cuestión cultural porque me gustaría pensar que sabemos que no es verdad, ¿no? Sino que es atravesado por contextos culturales en los cuales a las mujeres se les limitó a expresar su deseo, claro. y a los hombres se les instó a buscar satisfacer ese deseo bajo cualquier medio. Además con estimulantes bombardeados 24/7. Constantemente vivimos rodeados de Estímulos invitación sexuales a los vivir, a buscar complacer ese deseo. Y que es una cosa bien interesante porque por supuesto sí es un motor, sí es algo que proviene de lo biológico, pero está sumamente atravesado por las cuestiones Claro. culturales. No solo el cómo buscamos satisfacer ese deseo, sino cómo lo expresamos, cómo lo vivimos e incluso cómo vivimos la ausencia del deseo. Claro. Creo que por eso de ahí viene tanta sensación de patología hacia la ausencia del deseo, porque se supone que lo más correcto es que todo el tiempo quieras coger. En teoría. Okay. Sí puede ser, porque, bueno, una cosa que hay que tomar en cuenta, que a lo mejor puede aumentar un poco ese sesgo, es esta presencia o relativa como asimilación de que los hombres somos fértiles de forma permanente y la mujer es intermitente. Entonces la mujer no está dispuesta dentro de su ciclo natural a estar con un deseo muy ferviente todo el tiempo porque su ciclo no se lo permite. Pero no es realmente como un factor determinante de cómo la propia química de la persona la vaya a limitar o no en ejercer su sexualidad. Algo que, por ejemplo, yo soy nutriólogo, algo que pasa mucho dentro del mundo de la nutrición y, o sea, tomándolo casi desde el aspecto pseudocientífico, puesto que esta área, saliendo como por un paréntesis, esta área tiene problemas para mezclarse con las ciencias duras debido a que está condicionada por factores sociológicos muy subjetivos y muy abstractos que a la hora de entrar en los modelos instrumentales de la ciencia pues se parecen más a la psicología que a la medicina. Entonces en metáfora maestros de filosofía oriental comentan que
el deseo y esta sensación como de vacío se metaforiza mucho desde el lado del hambre, desde el lado del alimento. Entonces, poniendo esta parte de la alimentación con la sexualidad y el ejercicio todos los humanos comemos, pero no todos los humanos comemos igual, ni lo mismo, de la misma manera, ¿sí? Entonces, a mí me pueden gustar los tacos de tal y tal, servidos así tal y tal, y todos decimos, yo como tacos, pero la forma en la que yo me los como, yo disfruto eso, es mi forma de parametrizar subjetivamente dentro de mis posibilidades, que es mucho y que es poco. Entonces, acotando esta bella metáfora que nos acaba de ofrecer Abraham, todos sentimos hambre, pero la forma en que pedimos nuestros tacos es cultural. exacto. Y también la Y cantidad... la forma en la que abusamos y en la forma que hiciste, ay, ya me pasé, o esto ya me hizo daño, o lo hice mal, o me hace falta también. Si hay un orden biológico, si hay un inicio del hambre, del querer llenar o satisfacer una carencia, pero finalmente se sublima en manifestaciones culturales, pues hasta cierto punto arbitrarias, ¿no? Que precisamente la intención de esta charla es cuestionarlas, ¿no? Y decir, bueno, hasta qué punto la forma en que yo siento deseo, la forma en que yo expreso mi deseo es un constructo social o es una decisión propia. Uh-huh. ¿Qué tanta conexión qué tanta conexión tengo con mi deseo? Sí, o si estoy ejerciéndolo de una manera obediencial hacia a una forma de opresión. O sea, si yo estoy decidiendo sobre cómo ejerzo mi deseo también con base a un sistema de opresión, también no estás haciéndolo, o sea, Claro. ¿a dónde está yendo esta sublimación, no? O de cómo se está manifestando. Volviendo al texto, dice, es un sentimiento normal y saludable. Se puede vivir con mayor o menor intensidad, puede ocupar un lugar más o menos importante en nuestra vida. Podemos decidir satisfacerlo a través de diversas conductas sexuales con otras personas de manera autoerótica o también aplazarlo, ¿no? Que es una situación que me parece curiosa, la falta de diálogo en torno al deseo, ¿no? Todavía se ve como esta cuestión sucia, como esta cuestión incómoda de platicar, ¿no? Como esta situación de alcoba, ¿no? Que se habla solamente a la luz de las velas, o sea, que no es para la vida pública, siendo pues que es sumamente necesario, sobre todo con quien compartes intimidad, para poder generar vínculos, o sea, la idea de deseo, la idea de intimidad, la idea de todo esto, pues es, ya lo dijimos, tan variable como las personas, y la importancia pues de detenerse, a reflexionar cómo es mi deseo, qué es lo que estoy deseando, hasta qué punto de verdad pues conectar y ser auténtico con lo que deseas, ¿no? Y a partir de ahí orientar tu búsqueda y saber pues cómo compartir y construir a través de él. Sí, bueno, de nuevo yo creo que depende mucho o sea, de ser consciente, de ser autocrítico con base a cómo uno vive y genera los satisfactores de su propio deseo, porque si bien es algo como de un proceso de autocrítica y también de autorrealización, o sea, tiene estos aspectos duales, ¿no? Tan extremos. Si uno lo ve desde este aspecto material, real, del presente, de la vida, pues siempre vamos a tener como limitantes o sea, condicionantes de nuestra libertad. Y muchas veces son materiales. Entonces, por ejemplo, decías, una de las cosas que podemos hacer con el deseo es aplazarlo. ¿Y por qué ibas tú a aplazar tu deseo? O sea, si el deseo tiene las características de ser como relativamente complicado de contener por demasiado tiempo, por así decirlo, hay baja tolerancia a la no realización de cierto deseo. Pero viéndolo desde una perspectiva más lejana, por ejemplo, en el budismo se dice que el deseo es sufrimiento, es la causa principal del sufrimiento, es la columna vertebral de la ideología budista, ¿no? La ausencia de deseo conduce a la paz, ¿no? Exacto, porque el deseo solamente es una manifestación del ego. Entonces, hay que ver qué es deseo de ego y qué es deseo de condicionantes a la libertad, yo creo. O sea, y hay que tener bien claras cuáles son las libertades que tú quieres mantener
vivas, vigentes, sin oprimir, por así decirlo. Porque todos sentimos deseos en tal o cual medida y en tal o cual nivel de perversidad. Claro, Entonces, el saber que tu deseo se dirige hacia el ego o hacia un satisfactor de las libertades básicas es importante, pues. Hay que saber cuando tu deseo ya se salió de una libertad básica personal y de convivencia, y cuando ya se convirtió en una situación de ego, y eso es lo que se tiene que trabajar con autocrítica constantemente, ¿no? Y también la parte más difícil. Autocrítica y autoconocimiento, ¿no? Claro. Porque el deseo no es algo que nos pasa, que nos sucede, como muchas de las interacciones que tenemos con las personas, y creo que tendríamos que partir primero por entender qué motiva mi deseo. Claro, o sea, por eso... cuáles son los detonantes de mi deseo, cómo puedo satisfacerlos y cómo, no sé, pensaba, yo creo que lo he compartido alguna vez en cotorreo, no en cámaras, pero como que para mí es muy importante para generar un vínculo afectivo que funcione mi vínculo sexual. Claro. Y es algo que a otras personas no les pasa, ¿no? O sea, otras personas también me han Exacto. dicho, por supuesto que no, yo necesito primero que funcione mi vínculo afectivo para que después funcionen mis vínculos sexuales. Y habla un montón, o sea, me parece que son los mismos principios, pero vistos desde tu particularidad, desde tus necesidades específicas. Exacto. Y ¿qué lo motiva interesante esto? aquí es que no hay regla universal, o sea, se nos ha hecho pensar, o el pensamiento tradicional, en el sentido más ortodoxo de la palabra, nos ha hecho pensar que las cosas son de un modo. Y la representación artística, Hollywood, mucha literatura pop, retratan un solo modelo y perpetúan una sola visión o una sola forma de construir la realidad, ¿no? Y pensar fuera de estas visiones o querer acercarse al deseo fuera de estas interpretaciones resulta conflictivo, ¿no? Y resulta difícil y implica un proceso pues de escarbar la tripa y de picar ahí y entender, ¿no? Pero finalmente es válido, o sea, es válido cuestionar y es válido decir, güey, quizá a mí no me provoca deseo lo que le provoca deseo a los demás, ¿no? O sea, entender que no implica dejar de pertenecer o no implica perder valor como individuo. Finalmente la capacidad de elegir es lo que nos hace pues humanos, ¿no? Y la forma y las posiciones en que nos enfrentamos al deseo pues es algo que vamos eligiendo o que deberíamos elegir e ir moldeando también. Sí, pues las medidas de la posibilidad, o más bien las posibilidades de mediación respecto al deseo de las personas es completamente variado. De nuevo, como dices, no creo que haya una receta, no hay levántate a tal hora, come esto, o sea, no es como hacer una dieta, es más bien yo creo que justamente sobre el trabajo de introspección. Y pues es que es un trabajo muy arduo, pues requiere mucho tiempo. No creo que sea algo que se pueda exigir, por ejemplo, a jóvenes muy jóvenes, sino más bien a gente que tiene probablemente ya cierto tiempo trabajando sobre sí misma, que ya tenga tropiezos posibles de reconocer, porque pues de qué otra manera pueden parametrizar, ¿no? Pensando un poco no sé si por ahí vas, como en la posibilidad de vivir un deseo que sea ético o responsable hacia ti y hacia las otras personas, me parece que eso es chamba de la educación sexual. O sea, y que la educación sexual debería de empezar desde la infancia, ¿no? Para ir logrando reconocer estas cosas, el autoconocimiento, claro, la autopercepción, el placer, la autocomplacencia. Las mediaciones después, para la exploración. Mucha gente cree que educación sexual es enseñar el Kama Sutra. Claro. Pero y no. Y podría ¿por ser, qué no? y podría ser, ¿Por qué no? pero a eso me refiero, o sea, todo el mundo habla de educación sexual, pero ¿quién está hablando de generar posibilidades de mediación para experimentos sexuales, por ejemplo? O sea, ¿cómo la gente va a aprender esas cosas? Claro. ¿Cómo las va a interiorizar? ¿Cómo va a decir, ay, güey, sí es cierto, esto está bien, esto está mal, esto no debería de ser? Justamente el problema con el deseo, particularmente sexual, es que es un tema muy similar, por ejemplo, al de la economía. Y como el deseo es una percepción negativa que sustrae, que genera, que quita, entonces es como, por ejemplo, desde el budismo se habla que entre tú más desees, más pobre eres.
Entonces, viendo desde una perspectiva capitalista, te pone en una desventaja competitiva social. Es un penalizador social el sentir públicamente deseo y no saberlo manejar, o no tener las posibilidades de mediación, o demostrar que no las tienes. Que esto es interesante porque sé que el deseo no tiene que estar necesariamente conectado con el consumo sexual, pero bastante de lo que el capitalismo ha hecho con la figura femenina a lo largo de la historia es venderla a través del deseo. Sí. Es utilizar el deseo para vender y vender los cuerpos de las mujeres, sí, históricamente. Entonces, sí hay una visión negativa de ello, pero porque al mismo tiempo todo el tiempo quieres venderlo. Al mismo tiempo es, pues entre más lo puedas acceder, más cool eres. Sí, pero curiosamente no hay una relación, hasta donde yo lo entiendo, obviamente fallo con el dato, la magnitud exacta, pero no hay una relación real, palpable, de que la pobreza tenga menos problemas sexuales que la riqueza. O sea, todavía dijeras, uy, sí, pues no hay posibilidades de mediación, entonces los que tienen un hambre perpetua van a hacer pendejadas perpetuamente. ¿Qué pasa? Pero no es una exclusividad. Entre los estratos altos de cualquier nivel económico, de cualquier país, siempre hay problemas de índole sexual, ¿no? Y podemos culpar al deseo, ¿no? En algún punto. Entonces... Al deseo, no sé si al deseo, o más bien a la poca educación que tenemos sobre el deseo. Y es claro, al incapacidad de manejar. Es muy interesante porque justamente el final del texto se aproxima y dice, lo importante, hablando del deseo, es que no sea causa de malestar y que podamos vivirlo y expresarlo con respeto, libertad y naturalidad, ¿no? Esta connotación positiva, ¿no? Sana, el poder compartir y expresar lo que deseas, ¿no? Yo lo veo muy parecido como a un hobby, ¿no? Por ejemplo, yo no llego con alguien y me presento, hola, soy Adrián Esparza, me gusta leer poesía, ver Netflix y tengo 2 gatos. Ay, wow, o sea, ¿sí te presentas así? No, para efectos, no me presento así. Claro que sí. O sea... Esa es tu biografía en Tinder, por supuesto que sí. No te presentas con toda tu biografía, ¿no? Te presentas... Hay cosas que no hace falta aclarar, ¿no? Y que me hiciste perder mi punto. Perdóname. Me quedé volando. Sí. Y finalmente, pues, esta noción de que pues el deseo no es universal, o sea, la manera... Es otra cosa. Hay gente, a lo mejor químicamente, por algún desorden o cualquier situación, que sí está fuera de sus posibilidades, ¿no? Que necesita intervención, que necesita todo. Todo se puede checar, todo se puede estudiar, se puede tratar. Pero también está el lado contrario. O sea, están personas que por sus condiciones químicas, fisiológicas, hereditarias, cromosómicas incluso, que no tiene esa... pues no manifiesta esa clase de necesidad de satisfacción sexual, ¿sí? Están las personas intersexuales, que nunca los mencionan en ningún lado, yo no sé por qué. O sea, incluso las redes sociales me parece como incluso terrorífico cuando, pues, no sé, la típica persona de derecha habla de, no, solamente hay hombres y mujeres y solo existen 2 sexos y los LGBT que no opinen. O sea, es como de, oye, ¿lo creen de verdad? O sea, es como de... O sea, ni siquiera saben que de verdad existen condiciones, o sea, humanas de características extraordinarias que pues necesitan su lugar y su forma de desenvolverse, ¿no? La necesidad de la representación, ¿no? Sí, o sea, la importancia de la representación. Y incluso de ahí carece, yo recuerdo alguna vez en alguna cena con amigos de gente que no eran mis amigos especialmente, y que era un contexto diferente al que yo de pronto estoy acostumbrada. Y entonces estaban hablando de una serie de Netflix en donde sale un personaje que pertenece a la comunidad LGBT, y esta persona decía como, sí, todo muy bien con esa serie, salvo que ¿por qué quieren meternos en la cabeza todo el tiempo este discurso progre de que tienen que existir estas personas? Hola, porque existen estas personas. Porque siempre han existido, más bien el discurso creado es que antes no las metían. Pero está bien, ¿no? Está bien que te enoje, eso implica que algo está existiendo, la representación, y qué bueno que te enoja, persona.
No, Y muchas veces las personas no entienden o creen que es un capricho el nombrar, el poner nombre, pero no es así. O sea, volviendo a la idea de los hobbies ahí, medio pendeja, pero está a la mano, perdón. Es que a mí me gusta subirme a un aparato mecánico, sin motor, que tiene 2 pedales y 2 llantas, y pedaleo y voy hacia adelante. Ah, ¿te gusta el ciclismo? Ay, güey, tiene un nombre, o sea, es una idea, es un concepto que te puedo transmitir, no tengo que explicarte todo, claro. ¿no? Pasa lo mismo con estos espectros del LGTB y todo el espectro, ¿no? Las posibilidades del ejercicio. Pansexual, güey, es que ¿para qué explicarte todo lo que siento cuando me vinculo con alguien, güey? Es un concepto, es una evolución del lenguaje, si me van a apedrear los lingüistas, perdón, pero se acuña algo ahí distinto, ¿no? Yo soy demisexual, ¿qué implica todo esto, no? Y finalmente enumera o enuncia o hace visible formas de sentir, formas de vincularse que quizás de otra forma no serían visibles, ¿no? Y es muy liberador. Yo estoy en varios grupos de mi sexualidad en Facebook. Lo mejor que tiene Facebook son los grupos de cosas. Son una joya. Todos tienen sus propios memes. Estoy en un grupo donde fingimos que somos hormigas. ¿Neta? Eso es rarísimo, de verdad. Es muy raro. Hermoso. Saludo a mi colmena. ¿Qué? Entonces, en muchos grupos de mi sexualidad, precisamente yo leo testimonio de gente que dice, es que yo me sentía desencajado, yo me sentía anormal, yo me sentía que algo estaba mal, hasta que me di cuenta que hay más gente que siente así. O sea, hasta que me di cuenta, pues, que lo que yo siento existe, ¿no? Y no solamente existe, es algo válido y que no merma, pues, mi valor como persona, ni mi capacidad, ni nada, porque luego si hay juicio, si hay Sí, y luego, yo creo que lo que pasa también con esto de los asuntos de la representación es que las personas que no están familiarizadas con estos contextos creen que se están generando modelos que no encajan con la típica moralidad judeocristiana, ¿no? Que son más bien los modelos más tipificados aquí en México. Y pues el modelo típico de la familia básica o el tejido familiar, pues es hombre-mujer, ¿no? O sea, hijos. Casados, matrimonio, claro. No sexo antes del matrimonio, no sé, catecismo, confirmación, toda esta bola de rituales. Como si la moral fuera un checklist. Importantísimos para las tías, para los tíos, para todo el mundo que quiere ir a las bodas, o sea, todas estas tradiciones que las damos por hechas, por naturales, por obligatorias, por si no sucede algo va a estar mal en la familia, pero la realidad es que pues existen muchísimas formas de tejidos familiares, existen, y siempre han existido, solo que no se han reconocido, ¿no? Y lo que yo creo que sucede ahora en esta época es justamente que se están desjerarquizando esos modelos y están abriéndose nuevos modelos que la misma gente los está proponiendo por identificación y por asociación. Digo, yo no sé cuál sea más bien como el dilema del huevo y la gallina, qué pasó primero, si los modelos crearon a este sistema tipificado o la gente por asociación fue juntándose con gente por su propio sentir. Por ejemplo, tú dices, yo me junto con demis, yo no sé si un demi aprende de otro demi cómo crear sus modelos y sus tejidos personales, pero por ejemplo en el modelo típico tú sabes, pues creces con mamá, papá y la haces así. Si no tienes eso, no sabes qué tienes, o sea, entonces supongo que uno busca en qué modelo basarse, en qué desear, a qué aspirar, ¿no? Aquí lo interesante y a donde estoy como tratando de llevar la charla un poquito, es la idea como de preguntarse, ¿no? Y decir, bueno, si hay un modelo representado mayoritariamente, si hay una visión y si hay como una expectativa, pues, que impregna, ¿no? Y generalizada hasta cierto punto, pero es la única, es la mejor, es realmente funcional. Es realmente funcional. Entonces, también en la forma que sentimos deseo, ¿no? Y no solamente el cuánto, sino también hacia quién. Es válido plantearse y cuestionarse, porque luego
sobre todo dentro de la masculinidad, ¿no? El preguntarse, el reflexionar, el conectar con lo que realmente deseas, pues es visto como fragilidad, ¿no? A ti no te puede gustar nada que esté fuera de este cajón, ¿no? Que es una cosa muy específica. Incluso hay como cierto mofa, ¿no? Estos memes del amigo que es el Power Ranger, ¿no? O sea, cómo se desvaloriza una persona que no prioriza la belleza física antes que otra cosa, ¿no? Claro. O sea, es toda una visión cultural ahí, pues que vale la pena cuestionar, ¿no? O sea, claro, ¿qué me provoca a mí? ¿Qué me causa deseo, ¿no? ¿Cómo vivo mi deseo? Sí. Hay un artículo muy interesante que encontré que se llama Sexualidad Fluida. Lo escribió Mar Abad y en el artículo cita a la sexóloga Claudia Kostler, que explica la sexualidad plástica con este paralelismo. Muy simple. Antes me gustaban los espaguetis a la boloñesa y ahora me gustan los espaguetis a la carbonara. Antes me gustaba el vino, pero hoy quiero pedir una cerveza. Y básicamente, igual que a lo largo de la vida se produce un desarrollo intelectual, hay una evolución sexual. Claro. Y es válido, finalmente existe esta necesidad de categorizar, ¿no? De decir, yo soy hétero, yo soy la visión correcta del mundo, yo sí sigo el camino de la moral, o yo soy esta parte, yo soy así. Pero el deseo es fluctuante, ¿no? Y la manera en que se manifieste, la manera en la que lo dirigimos, pues también. Claro, porque las cosas que te condicionan de forma externa e interna no son las mismas en todas tus etapas. O sea, cuando eres niño quieres dulces, cuando estás más grande quieres experimentar, cuando estás más grande quieres viajar, cuando estás más grande quieres establecerte. Y pues hay más de ahí para adelante. O sea, no nomás es todo lo primario, lo básico, tutorial. O sea, hay un punto en el que tú ya eres player en este RPG grandote. Y pues tú tienes la oportunidad, tú tienes todo el escenario, tú puedes interactuar y pues los límites los pones tú. Ya cuando eres capaz de ser autocrítico y desafiar las propias limitantes sociales, así, si tú te pudiste de alguna manera autoprocurar de tus satisfactores de libertad y lo que tú quieras, tú te generas un espacio seguro, tú tienes una ética aplicada a tus relaciones afectivas, pues ahora sí que la imaginación es el límite, ¿no? Pero está bien difícil llegar a ese punto, ¿no? Porque es un punto de mucho privilegio. La Totalmente. posibilidad de acceder a un lugar en el que tú puedas preguntarte todas estas cosas. Claro. O sea, generalmente no podemos y los condicionantes socioculturales son mucho más complejos que te afectan en tantos aspectos de tu vida que yo no sé hasta qué punto de verdad podemos preguntarnos genuinamente nuestro deseo y si lo vivimos con libertad o si lo vivimos Sí. en condición a cosas, ¿no? Sí, porque aquí ya las condicionantes no son únicamente materiales, ya tienen que ver completamente con afectividades, con pues yo creo que toda la rama psicológica, ¿no? Pero a lo mejor me voy a ver muy hippie, perdón, pero cuando lo entiendes, cuando logras conectar con eso, cuando logras como escuchar y entender esas cosas, yo creo que puedes comenzar a sanarlo, ¿no? O sea, el primer paso del cambio pues es percatarte de lo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que es importante generar espacios y generar contenidos que nos ayuden, ¿no? A pensar fuera de la visión blanca, heterosexual, clase mediera, gringa. O sea, yo creo que es muy interesante y debemos ser como muy críticos también ante todas estas inclusiones, ante todos estos nuevos formatos, ¿no? Y revisar cómo se están construyendo las nuevas narrativas, ¿no? Porque finalmente es eso. Está cambiando la forma en que el mundo está siendo construido. Ya no están jugando los mismos players en el campo. Se está moviendo un poquito la esfera. Y es interesante ver hacia dónde va, ¿no? Y podemos renegar de la situación, podemos quejarnos y hacer berrinche, o podemos formar parte de todo esto, ¿no? Justamente el texto que estaba leyendo dice, o pregunta más bien, ¿por qué a muchos les molesta que haya personas distintas a ellos? Por ignorancia. No lo entienden. Hablan desde la incultura. Esto siempre ha sido así. Hasta hace 50 años, los homosexuales se consideraban como una patología.
Hoy la transexualidad sigue apareciendo como patología en los libros de diagnóstico. Muchos prefieren criticar lo que desconocen a informarse y pensar. Por eso. Pero es que hay que tomar bien en cuenta desde qué marco categorial, ¿no? Desde qué, por ejemplo, claramente esto es como el sistema más asociado, pero no en todos lados, no toda la historia, no toda la vida ha sido así. O sea, ¿quién impone esto, no? O sea, dice, tenemos 50 años, o sea, ¿y cuántos años tienen las culturas del mundo haciendo claro, y ¿no? deshaciendo ¿Cómo se vivía con el su deseo en la sexualidad? antigua Roma? Pues toda la historia de la vida humana ha habido ejercicios de la sexualidad diversa, ¿no? El problema pues sí está más bien en el lado de la ignorancia, pero yo creo que más aún en el lado de la dogmatización. Claro. O sea, porque cuando tú pontificas y eres dogmático en este campo particular, o sea, es cuando surgen todas estas injusticias, todas estas censuras, esta forma de alienar, se dice tan popularmente, pues al alterno, ¿no? Al que no es como tú, al que no es como con lo que tú te puedes identificar, es lo de afuera, ¿no? Es que la moral clásica, la moral tradicional así lo demanda, güey. Lo exige. O sea, la persecución es un invento cristiano, güey, totalmente. Sí. La idea de que tu verdad sea la verdad, güey, y demostrarlo a toda costa, pues es una ficción que se fue construyendo durante pues, muchos siglos, Y dentro güey. de eso, ¿cómo peleas con eso? O sea, ¿cómo puedes permitirte hacerte preguntas sobre tu deseo, vivir tu deseo, experimentar tu deseo cuando tienes esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo vivir mi deseo cuando si yo se lo contara a mi mamá me dejaría de hablar? Claro. O sea, ¿cómo puedo yo permitirme vivir plenamente estas preguntas que son completamente naturales, completamente necesarias Sí. bajo este contexto? Y es que algo que pasa, por ejemplo, dicen, bueno, yo no sé cómo le hacen estas personas para decidir o para saber que son de esto hasta que ya no lo empiezan a hablar. Por ejemplo, yo soy de mí, me siento así, así. Pues bien sencillo, con empatía. O sea, ¿cómo saben que eres de esto? Pues porque tienes empatía con la gente que siente similar a ti. Pero con la gente que no es similar a ti. Un heterosexual nunca va a tener que explicar que es heterosexual. Exacto, porque pues es obvio, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sientes esto, sientes aquello, pero la verdad es que mucho te lo van enseñando, otro, pues tú lo vas asociando, y ya al final es cuando tú dices, esto sí es para mí, no, yo no coincido con esto. Y entonces a partir de ese punto ya viene otro trabajo extra, o sea, ya viene, ahora sí, el de identificación. A lo mejor las etiquetas no estén tan mal para poder justamente relacionarte de manera sana con los de tus características o afinidades, ¿no? Las etiquetas son importantes. No necesariamente, no tienes que casarte con una etiqueta, no tienes que vivirla, no es lo único exacto. que eres, pero son importantes para visibilizar. A mí me parece, y yo valoro mucho el trabajo de una serie de la que yo voy a hablar todos los días de mi vida hasta que muera, que es Sex Education, porque a mí me parece valioso, de verdad invaluable, cómo Sex Education puede platicar con adolescentes de cosas que a mí jamás me hubiera tocado escuchar en televisión, bueno, no televisión, claro. Netflix, por supuesto, pero poder mirar, Ay, los gatos. perdón, los gatos, la posibilidad de ver otras representaciones y verlas como normal y natural, y entonces ya no me pregunto ciertas cosas sobre, o sea, ya damos por entendido que aquí todas las personas somos diferentes, ya lo entendimos. ¿Cuál es la profundidad otra de estos seres que se presentan? Me parece precioso que existan esos espacios para las nuevas adolescencias, las adolescencias que Y vienen. también cómo previenes riesgos, ¿no? Si no hay manifestación abierta de los escenarios o de las situaciones. Porque obviamente un adolescente no tiene la claridad y no tiene ni la experiencia, ni a lo mejor ni el apoyo para manifestar y vivir su sexualidad, que de todos lo hacen, pero las conductas de riesgo no las pueden detectar porque viven debajo de, o sea, lo hacen todo de Y no solo por eso, o sea, como persona que trabaja con adolescencias, la corteza prefrontal de nuestro cerebro no se termina de desarrollar sino hasta después de los 22 años. Esto quiere decir, y esta parte del cerebro se encarga de prevenir las consecuencias, de entender. Por tanto, sí, las adolescencias carecen de la capacidad de entender las consecuencias. Esto es una cosa muy natural, y también por condiciones culturales
tienden a romper los límites constantemente, Claro. pero que es necesario pues una red de apoyo de adultos responsables, respetuosos, empáticos, que constantemente puedan acompañar estos procesos naturales de Claro. preguntarse cosas. Van a vivir, las adolescencias van a vivir sus deseos y es necesario y es importante. ¿Qué Incluso podemos los hacer propios como adultos la adultos? necesitan para sí. Claro, Por supuesto. que precisamente es algo que cuesta mucho trabajo construir, ¿no? Espacios seguros donde yo pueda hablar de cómo me siento sin tener miedo al juicio o al señalamiento, Sí. ¿no? Pero finalmente yo creo que esta es la generación en la que comenzamos a preguntarnos estas cosas, ¿no? Comenzamos como a intercambiar estas pues interrogantes, a lo mejor todavía en voz baja, ¿no? Pero ya hay estas preguntas, ¿no? Ya existen. Y finalmente aceptar que el no sentir deseo o el que tu capacidad de sentir deseo o no tu capacidad, tu deseo comparado con otras personas sea menor en algún punto, pues es válido, tan válido como cualquier otra expresión y cualquier otra identidad, ¿no? Algo que me gustaría añadir, que a lo mejor sería tema completo para otro podcast, sería el cómo las tecnologías han influido justamente en la evolución de este tipo de procesos. Claro. Porque, ¿cómo hablabas de este tipo de manifestaciones, de prácticas, de situaciones en una vida donde todavía no existen los preservativos, donde todavía no existen prácticas seguras como para el aborto, donde no existe prácticas éticas de, no sé, de relación afectiva? Porque si tú lo piensas, aquí propiamente en México, ni siquiera hace 2 o 3 generaciones, pues las familias se creaban a base de secuestros, ¿no? O sea, de Sí, ay, que sí. róbensela, o como el abuelo que se la robó, y Así las Porque- abuelas, las porque abuelas. la forma de relacionarse de forma afectiva, pues requiere convivencia, ¿no? Y si antes de la vida generalizada en las ciudades era vida de campo, era vida de mucho espacio, pues solamente te veías en el centro del pueblo, y si te gustaba alguien y la querías aplicar, pues era la forma hostil, porque pues, si no, ¿cómo? Claro. O sea, aquí era la ley de la selva, pero pues justamente ya no es así, ya tenemos las mediaciones para poder hacer las cosas de manera más, pues, Amable. factible, amable, Sí, sí, sí. gentil, civilizada, por así decirlo. Pero esto, pues, me parece que vivimos en una época en la que ya es prácticamente aplicable a cualquier zona del planeta, incluso por muy alejada que esté, simplemente por la existencia del internet y muy pronto del internet satelital como ya viene, ¿no? Entonces, pues las tecnologías de la información han cambiado el juego de la sexualidad, y la tecnología en salud ha cambiado completamente las limitantes de lo que se puede y no se puede. Éticamente, porque, o sea, yo creo que hace falta una revisión histórica y analizar las posibilidades del hoy para saber y poder discutir dentro de las afectividades inmediatas cuáles son las posibilidades, pues, actuales de ejercer o de desear, ¿no? Porque tú, por ejemplo, Tinder, sí, o sea, tú puedes ver un menú inacabable de gente de todos los aspectos, de todas las posibles ideologías, hasta gustos musicales, o sea, ¿cuándo? O sea, antes de esto, yo creo que vivimos también en una época bastante interesante, que sin duda se necesitan espacios como este para poder generar diálogo y pues abrir las posibilidades de lo que la gente necesita, desea, le inquieta, y pues que se haga de una forma abierta para poderlo, pues, trabajar, ¿no? No digo que sea lo ético, lo antiético ni nada, pero pues de alguna manera se puede resolver y se necesita el espacio. Sí. Pues sí. Pues sí. No. Sí. Finalmente, la intención de este podcast y el motivo de toda esta charla, pues hablando de deseo y lo que implica, pues es llegar al punto en el que la forma en que manifestamos el deseo, pues es diversa y válida en Sí. toda su diversidad, ¿no? Entonces, no sentir deseo o sentir el deseo de forma diferente a la norma
es válido y es valioso, ¿no? También, sobre todo porque vivimos en una sociedad, ya lo mencionaban un poquito hace rato, en el que el sexo tiene un valor de cambio altísimo. Tu tipo de cambio es lo más valioso que te pueden ofrecer, ¿no? Todo el tiempo está vendiéndose como la cumbre de las relaciones, ¿no? O sea, no es tener sexo, es hacer el amor. El amor, o sea, si no hay esta culminación sexual, no existe una relación afectiva efectiva. Y todas las personas tenemos que desear llegar a ese punto. Exacto, pero la pregunta del millón, ¿todas? O sea, creo que la generación que estamos viviendo ahorita, la generación de romper las... Disrupción total. Ajá, sí, o sea, ya no hay nada que sea absoluto, no hay nada que sea general, y no creo que sea un capricho o una pérdida de tiempo detenerse a preguntarse por los que no son como nosotros, por los que viven de una forma distinta a la que nosotros creemos que debe de ser. Fuera de la norma. De la norma en teoría, porque finalmente, ¿quién lo eligió? ¿Quién lo impuso? No, y sí hay, o sea, creo que el reconocimiento de la diversidad tiene que ver con que sí existe la norma, o sea, sí existe una forma normada de vivir la sexualidad, y todo esto que está fuera, ¿qué pasa con todo esto que está fuera? Es reconocer que sí hay otras formas de vivir la sexualidad, de vivir el deseo, de vivir la identidad que no corresponden a lo que consideramos como normativo, y sí es necesario como identificar que existe esto, porque yo tengo una visión desde aquí, desde una persona que vive la norma. Yo vivo el deseo dentro de lo que pareciera es lo normal, dentro de lo que pareciera lo normático, y no sé cómo se vive desde fuera, ¿no? Claro, es que es No lo justamente sé. lo que pasa, se genera como esta burbuja de realidad, ¿no? En la que cuando se vive bajo un contexto de opresión, existen muchas dificultades para manifestarse, porque no es como que tú digas, pues rompo mi burbuja porque ya me di cuenta y me salgo de mi contexto, porque no, o sea, tu estructura vital, basal, de existencia relacional y todo, pues depende de ciertos pilares, ¿no? Que en algún punto pues tú dices, bueno, yo me hago cargo y me hago responsable de esto que siento y de esto que vivo y de esta época y de mi situación, pero pues en nuestro contexto particular eso te puede tomar hasta la vida, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estés. exacto, y dónde te manifiestes, entonces... Y cuando menos te toma años de terapia. Cuando Mínimo. Sí, entonces es muy complejo. Sí, yo siento también que gran parte de la sobrevalorización del deseo y del sexo es que es muy difícil, hablando de lo mismo, concebir intimidad que no sea sexual. Siento Ya. que se ha perpetuado la idea pues de la intimidad física como top, ¿no? Como máxima representación posible, ¿no? Como la cumbre del imaginario, y pensar en posibilidades fuera de esto, ¿no? En compartir momentos que sean tan significativos como un orgasmo se ha vuelto tristemente complicado, ¿no? Claro. Pero eso no significa que sea imposible. Finalmente la intimidad pues es una cuestión muy diversa y muy cercana pues a lo emocional, ¿no? A lo sensible, es algo que se siente, que se construye, ¿no? A diferencia pues de una manifestación del deseo o como otras cosas. Finalmente yo creo que es posible construir otras intimidades, es posible construir el vínculo, ¿no? Romántico es más importante que coger, ¿no? O sea, coger no es el vínculo, hay cosas mucho más allá. Claro, es que todo esto está desde la postura, yo siento, desde el consenso, ¿no? Porque justamente el asunto de manifestar los deseos, inquietudes y pues las diferentes posibilidades de ejercicio sexual tienen mucho que ver con que la parte que no eres tú, la parte que tú eres, tú ya te aceptaste. Tú dijiste, sí, yo necesito trascender mi heterosexualidad cis hacia la que se te ocurra, de acuerdo a que, con base a tu experiencia,
te ha ido enseñando que tú encajas o no encajas en tal formato, pero creo que también existe un importante sesgo que se tiene que trabajar. Pues tú, por ejemplo, existe este sesgo de que quieren meter dentro de los LGBT, bla, 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 a ciertas manifestaciones de la pedofilia. ¿Sí? En el que dicen, no, pues si los niños también aman y no sé qué, o sea, y si hay atracción y él me lo permite y la fregada. Pero entonces aquí es donde intervienen estos niveles de concientización ética, ¿no? Que En los pues cuales que el deseo debe rompen, ser exacto, mediado. y como una persona, como tú dices, ¿no? Hay edades, hay todo para el consenso, justamente no puede ser simplemente validado, ay, pues sí, hay personas que sienten naturalmente atracción a los niños y ya por eso tiene que ser validado, pues no, o sea, estas son cosas muy delicadas que pueden generar en problemas ya estudiados a edades más avanzadas, que generan trastornos, que generan pues traumas, que generan problemáticas más duras pues en edades mayores, y que las han querido mezclar justamente con esta idea Discurso, patológica ajá. también de que ciertas manifestaciones de orientación sexual están exclusivamente ligadas a problemas de abuso, a bla, 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 y no necesariamente, o sea, Ya lo habíamos dicho en el programa en algún punto, ¿no? Es válido sentir deseo, es válido satisfacer ese deseo, lo que no se vale es recurrir a herramientas no éticas para lograrlo, ¿no? O sea, el pisotear la individualidad, ¿no? El vulnerar a otro individuo para complacer tu deseo es una cosa vil, egoísta y que me parece pues la parte más baja de la humanidad. y es que yo creo que también va muy de la mano de todo este sistema, pues, capitalista, ¿no? De esta onda del consumo, del individualismo, de la satisfacción individual de los propios, o sea, porque todo esto se rompe en el momento que tú empiezas a pensar en comunidad, o sea, en el momento en que tú dices, ok, yo formo parte de un tejido en el que todos nos retroalimentamos, mis acciones perjudican o favorecen a otros en tal o cual medida. Entonces, cuando tú piensas en eso, no hay espacio para el pasarse de lanza, no hay espacio para el individualismo, no hay espacio para... Entonces, creo que son ideas en las que se tiene que trabajar mucho, pues desde una perspectiva de bienestar social también, ¿no? En general. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí llega mi parte del tema. Me gustaría pedirles a ambos un último comentario ahí como para ir cerrando la charla. Muy Así, bien. últimas palabras para terminar de envolver esto. Comenzamos de este lado. Ale. ¿Qué será? Ay, pues supongo que recalcar la importancia de el autoconocimiento, de la búsqueda de que exista una educación sexual integral en las escuelas, integral de verdad, y el respeto por las diversidades que viene de la educación, que viene de la empatía, que viene del entendimiento del respeto. Sí. Pues de momento yo creo que nos queda a nosotros como el hacernos lo más responsable posible. Primero nosotros, porque tenemos que autodescubrirnos, tenemos que trabajarnos, tenemos que criticarnos, tenemos que llevarnos la contra también para saber si lo que estamos decidiendo es pues lo adecuado para nuestros propios parámetros, como lo decíamos desde un principio, pero que encajen pues en una comunidad, ¿no? Que queremos que vaya sanando todos los problemas, todos los traumas que ya tiene. Y pues nada, que mucho trabajo, mucha autocrítica, mucha cultura. Hay que salir y estudiar formas más allá para entender las formas propias y salir de nuestras burbujitas. Pues sí, es válido sentir diferente. Es válido preguntarse. Y está chido tratar de construir de otros sitios. Sí. A gusto. Y no es por censurar las formas actuales, No, para sino nada. simplemente por darle su espacio a las posibilidades, ¿no? O sea, que no existan absolutos, que no exista la cancelación a medios alternativos de relación, y que pues si algo es tuyo y algo no, simplemente pues respetar ese espacio, ¿no?
Muy bien. Alejandra, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Te pidieron mucho los fans. Un Ay, saludo no. a todos. Un beso. Qué gusto que nos acompañes por primera vez en un mes. No hay Gusto, rencor. ojalá podamos pronto de nuevo. Sí, estaremos en contacto. Déjanos en los comentarios que nos gustaría que estuviéramos platicando por acá. Un saludo a las personas que nos han estado siguiendo. Recuerden ahí su like, su me gusta, su compartida, todo eso nos ayuda muchísimo. Y Alejandra, si queremos saber más de tus proyectos, de lo que haces, cómo te podemos encontrar en redes. @CAMAlejandra. Abraham, si queremos saber más de ti, ¿dónde podemos encontrar un Bueno, poco de lo que haces? yo me encuentro en Instagram como ave-yanes, doble N de Yañez. Y así. Ya próximamente hablaré más de mis proyectos, pero más adelante. Chico misterioso se despide. Muchas gracias por acompañarnos en este 5º episodio. Como siempre, agradecer al equipo de Cuarto Creciente por su ayuda, su apoyo. Un saludo a la Frida que está tirada en el sofá. Que nos ayudó a contener a los gatos. Hoy cuida a los gatos. No sé si vieron que no hubo gatos velando en la mesa. Poquito. Muchas gracias, Frida. Un saludo a todos. Valen mil. Hasta la próxima.